Muchas gracias, Carlas, por la presentación. Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de un capítulo fascinante de la historia de la física. ¿Se me oye bien? Sí. Hace 100 años, un físico indio, Bose, Satyendra Bose, y Albert Einstein, que no necesita presentación, introdujeron un concepto radicalmente nuevo que supuso un avance muy importante en nuestra comprensión del comportamiento de la materia a escalas atómicas y subatómicas. Introdujeron un concepto con esto de las estadísticas cuánticas que dentro de un momento explicaré. Introdujeron un concepto radicalmente nuevo que supuso un cambio, un avance muy importante en el desarrollo de la mecánica cuántica, en nuestra comprensión del mundo a escalas, ya digo, microscópicas. Entonces, en la charla vamos a ver en qué consiste la condensación de Bose-Einstein, por qué es importante y algunos avances recientes. Entonces, no sé si alguno de vosotros conoce quién es este señor. Este señor es Richard Feynman. Si alguna vez acabáis estudiando física, pues lo conoceréis bastante bien. Es uno de los físicos más brillantes del siglo XX, y es decir mucho, porque en el siglo XX se ha hecho mucha física y muy buena física. Y bueno, entre otras cosas, digamos, ganó el premio Nobel por sus trabajos en lo que se llama la electrodinámica cuántica, que es un aspecto de la mecánica cuántica. Y para aquellos que hayan visto la película de Oppenheimer, sale en algún momento, fugazmente. Y bueno, entonces, ¿por qué lo he traído aquí? Porque en una ocasión se hizo la siguiente pregunta, esta que está aquí escrita, que es que supongamos que hubiera un cataclismo y desapareciera gran parte de la humanidad, o por lo menos del conocimiento científico. Entonces, si se destruyera todo el conocimiento y solo se pudiera salvar una frase, ¿cuál es aquella que con las menos palabras contuviera el máximo contenido, la máxima información, para legar a las siguientes generaciones, y que no partieran de cero y pudieran reconstruir o construir una nueva física, ¿no? Digamos, un nuevo desarrollo científico? Entonces, no sé en qué pensáis, pero la respuesta que dio Feynman es lo que podríamos llamar la hipótesis microscópica, una hipótesis que ahora para vosotros diréis que no tiene nada de hipótesis, en que consiste en que la materia está hecha de partículas. Podéis pensar que esto es así, que los físicos se lo han creído desde hace cientos de años, pero no es así. De hecho, la hipótesis microscópica surge, bueno, digamos, si no nos remontamos a los griegos y tal, digamos, se empieza a desarrollar en el siglo XIX, a partir de 1800, y supongo que si estudiáis algo de física y de química en el bachillerato, os habrán hablado de Dalton y el principio de proporciones definidas y cosas así. Bueno, pues ahí empieza la idea de que quizá la materia está hecha de átomos, y entonces, si eso es así, podríamos explicar algunos aspectos que vemos en el mundo macroscópico. Pero claro, esos átomos eran partículas muy pequeñas que no se veían, ¿vale? Por lo tanto, la idea de átomo era, digamos, un concepto útil. ¿Es real o no es real? Un concepto útil. Y hasta finales del XIX, muchos físicos seguían sin estar convencidos de la existencia real de los átomos, ¿vale? Y de hecho fue Einstein, en un trabajo que no me va a dar tiempo de comentar, que precisamente dio una prueba fundamental, esencial, que mostraba que realmente la materia estaba hecha de partículas. O sea, Einstein trabajó en montones de campos. De hecho, en el 1905 se habla de que es el año milagroso de Einstein, porque publicó cuatro artículos, y con cada uno de ellos habría una nueva física, ¿vale? La relatividad, la física estadística, con esto que os estoy comentando, la relatividad, la física estadística. Hay otra más que ahora no me acuerdo, ¿vale? Bien, entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que decía Feynman? Lo que decía Feynman es, si un físico, alguien
conoce la hipótesis microscópica. Con un poco de razonamiento es capaz de comprender montones de comportamientos macroscópicos, comportamientos del mundo real, del mundo ordinario, ¿vale? Por ejemplo, perdonad, pero no estoy familiarizado con esto. Por ejemplo, si aquí tenemos un gas, ¿vale? Un gas está hecho de partículas, ¿vale? Esas partículas se mueven de forma incesante en el vacío, ¿vale? Y colisionan con las paredes, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo interpretar una magnitud macroscópica, como es la presión, como las colisiones que hacen las partículas con las paredes, ¿vale? Cuando las partículas colisionan con las paredes, pues están ejerciendo una fuerza sobre las paredes le devuelven, por la tercera ley de Newton, le devuelven el impulso, y entonces las partículas están colisionando, y esa fuerza media que hacen las partículas sobre las paredes, por unidad de superficie, eso sería la presión. Por lo tanto, ya tengo una interpretación microscópica de lo que es la presión. También es fácil, se puede llegar a la conclusión de que la temperatura es una medida de lo rápido que se están moviendo las partículas, de la energía cinética media de las partículas, ¿vale? Bueno, con estas dos interpretaciones microscópicas de magnitudes macroscópicas, como es la presión y la temperatura, ya se pueden sacar montones de conclusiones acerca de cómo funciona el mundo macroscópico. Por ejemplo, si la temperatura aumenta, ¿qué tendremos? Tendremos que las partículas se mueven con una velocidad más alta, y por lo tanto cuando colisionarán con más energía, y por lo tanto los golpes serán más poderosos, y por lo tanto la presión será más grande. Es decir, con este razonamiento tan sencillo, predecimos que si la temperatura aumenta, la presión va a aumentar, ¿vale? Que es algo que sabemos que ocurre, ¿vale? En los gases y en general, ¿de acuerdo? Otra propiedad macroscópica, sabemos que si calentamos un líquido, acaba hirviendo, ¿vale? Pero, por ejemplo, el agua que hay aquí en esta taza, ahora mismo, aunque no esté hirviendo, se está evaporando, ¿vale? Algunas de las moléculas que hay ahí, si no supiéramos que son moléculas, digamos, del agua que hay ahí, si espero el tiempo suficiente, desaparece, y desaparece porque se ha transformado en vapor. Bueno, pues el ritmo con que se transforma en vapor depende de la temperatura, ¿vale? Y eso lo tenemos muy claro, porque si la temperatura la vamos aumentando, llega un momento que hierve y entonces se evapora muy rápidamente, que eso lo llamamos ebullición, ¿vale? Pues la idea de que cuando aumenta la temperatura aumenta el ritmo de evaporación también se entiende de manera muy sencilla en términos microscópicos. ¿Por qué? Imaginemos que hay algunas fuerzas de atracción entre las partículas, ¿vale? Entonces, cuando esas fuerzas de atracción son relativamente fuertes, lo que tenemos es que las partículas están más o menos unas al lado de la otra, ¿vale? Entonces, cuanto mayor es la temperatura, más partículas habrá que tengan la energía suficiente como para escaparse de la atracción de las que están a su alrededor. Pueden escaparse y pueden irse, y es lo que sería la evaporación. Entonces vemos de forma inmediata que si aumenta la temperatura va a aumentar el ritmo de evaporación, porque habrá más las partículas tendrán más energía y habrá una fracción de partículas mayor que tiene la energía suficiente para escapar, ¿vale? Otro comportamiento macroscópico muy sencillo de comprender es la idea de que hay diferentes estados de agregación de la materia, ¿vale? El agua en estado sólido, líquido, puede ser en estado gaseoso. Si entiendo que hay unas fuerzas atractivas entre las moléculas, pues ¿qué ocurre? Si las partículas están a una temperatura muy alta, tienen una energía muy grande, ¿vale? Y esa energía les permite que cuando se acercan dos moléculas se pueden escapar, ¿vale? Por lo tanto, las moléculas no están una al lado de la otra, sino que ocupan todo el volumen, es un gas. Pero a medida que voy bajando la temperatura, la energía cada vez es más pequeña, y entonces cuando una pasa al lado de la otra, pues ya resulta que ya no se puede escapar, y se quedan una, más o menos, moviéndose, pero alrededor de la otra. Estamos en un estado líquido. Y si vamos bajando la temperatura, resulta que ya las partículas, como casi no tienen energía, pues prácticamente no se pueden mover de donde están. Realmente lo que hacen son vibraciones alrededor de su posición de equilibrio, ¿vale? Y entonces tenemos el sólido. Entonces veis cómo simplemente con la idea de moléculas, pues ya podemos comprender muchas cosas del mundo macroscópico. Pero podemos ir más allá. Lo que os he comentado es algo cualitativo, pero se puede hacer cuantitativo. Y esa es la función de la física estadística. La idea es que
partimos del mundo microscópico, y si estoy considerando cualquier cantidad de materia, no sé, los gramos de materia, el número de partículas de átomos que hay aquí, o en cualquier fracción macroscópica de materia, lo que tenemos es que hay muchísimas partículas, ¿vale? Hay del orden del número de Avogadro de partículas, que supongo que todos habéis oído hablar del número de Avogadro, que es del orden de 10 a la 23. Entonces, el mundo microscópico, si yo quiero describir las moléculas que hay aquí, o los átomos que hay aquí, lo que tengo que, si quisiera describir el estado de este sistema, tendría que utilizar del orden de 10 a la 23 coordenadas, que serían las posiciones y velocidades de las partículas, de cada una de estas 10 a la 23 partículas. Claro, si yo quiero comprender cómo funciona una cantidad tan grande de partículas, y quiero, perdonar, pero no me aclaro con esto, si quiero obtener el comportamiento macroscópico a partir del comportamiento microscópico, lo que no puedo pretender es estudiar cómo se mueve cada partícula. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que hace la física estadística? Lo que hace es que promedia sobre todas estas configuraciones microscópicas, todas las posiciones y velocidades posibles del gas, por ejemplo, si estamos estudiando un gas, hace un promedio y a partir de ahí obtiene cuáles son las ecuaciones macroscópicas, ¿vale? Cuáles son las ecuaciones que gobiernan el mundo macroscópico, que viene descrito por un número mucho más pequeño de variables, que serían las, por ejemplo, la temperatura, la presión, el volumen, el número de moles, ¿vale? 4, 5, 10 variables, ¿vale? Entonces, en eso consiste la mecánica estadística, consiste en coger el mundo microscópico, hacer promedios sobre las configuraciones microscópicas y con ellas sacar el comportamiento macroscópico. Los que introdujeron esta herramienta de la física de pasar del mundo micro y encontrar las ecuaciones del mundo macro fueron básicamente, por supuesto más que no solo estos dos, pero estos dos fueron grandes monstruos en el desarrollo de la física estadística, que en eso consiste, ¿vale? Hacer estadística con la física microscópica para obtener la física macroscópica. Fueron, por un lado, Maxwell, que no sé si os suena, pero si estudiáis física os va a sonar un montón, porque es el padre del electromagnetismo, están las ecuaciones de Maxwell, es una de las ecuaciones base, es el equivalente a Newton para la mecánica, pues para el electromagnetismo es Maxwell. Bueno, Maxwell también trabajó en estos temas, es uno de los fundadores de la física estadística, y el otro es Ludwig Boltzmann, que, bueno, no voy a entrar mucho más en esto. Entonces, lo que quería comentaros es que se puede hacer cuantitativo, se puede pasar de las propiedades de las partículas, ¿vale?, de la masa, el tamaño, las interacciones que hay entre las partículas, se puede obtener cuáles son las ecuaciones macroscópicas. Por ejemplo, se puede obtener la ecuación del gas ideal. Supongo que todos habéis visto ya la ecuación del gas ideal, ¿vale? Bueno, pues esto se puede deducir con los procedimientos de la física estadística que os he comentado, ¿vale? El gas ideal es el gas, pues podéis pensar que esto nunca se utiliza esta ecuación porque un gas nunca es ideal. El gas ideal es un gas donde se supone que no hay interacciones entre las partículas. Entonces, claro, un gas real siempre hay interacciones, pero ¿qué ocurre? Que si tienes un gas suficientemente diluido, hay muy pocas interacciones entre ellos porque están muy lejos y las interacciones decaen muy rápidamente con la distancia, ¿vale? Entonces, que sepáis que, por ejemplo, el aire que estamos respirando satisface perfectamente esta ecuación, ¿vale? Y en meteorología y en muchos otros campos se utiliza esta ecuación. O sea, que no es simplemente una ecuación que sale en los libros de texto porque es una situación ideal que no se cumple nunca. De hecho, el gas ideal es la base de lo que utilizaron Einstein y Bose para deducir sus estadísticas, ¿vale? Es el sujeto, el sistema físico que estudiaron para obtener las estadísticas. Bueno, os he hablado de la parte de estadísticas cuánticas, os he hablado de la parte de estadística, que en resumen consiste en que si yo cojo el mundo microscópico y hago promedio sobre las configuraciones microscópicas, se puede obtener el comportamiento macroscópico. Ahora vamos con la parte de cuántica. Estamos hablando de hace 100 años, es decir, 1924, la década de los años 20, que es la época, digamos, donde eclosiona la cuántica, donde se acaba fijando los postulados de la mecánica cuántica que siguen vigentes actualmente, ¿vale? Lo que ocurre es que en el 24
digamos, todavía había bastantes ingredientes por introducir, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se conocía de la cuántica a los años 20, así muy por encima? Bueno, la revolución cuántica comienza con Planck en 1900, ¿vale? Este es Planck, en el 1900 con el estudio de la radiación del cuerpo negro. Quizá os sorprende por qué a veces los físicos se obsesionan con un problema que dices, bueno, ¿y por qué ese y no otro, no? Qué caprichoso. Se ponen a estudiar la radiación del cuerpo negro. Bueno, ¿qué es el cuerpo negro? Un cuerpo negro, en principio, sería un cuerpo que a la vista sería negro, ¿vale? La definición precisa de cuerpo negro es que es un cuerpo que, cuando le llega radiación, la absorbe completamente, absorbe el 100% de la radiación que le llega. Esa sería la definición de cuerpo negro. Es un cuerpo que absorbe toda la radiación que le llega, ¿vale? En particular, los cuerpos, digamos, como esto, absorben bastante de la radiación que le llega. Veis que no la absorbe toda, hay una parte que está reflejando. Y eso solo en lo que hace referencia al visible. Para que un cuerpo fuera negro de verdad, debería ser negro no solo para las frecuencias del visible. Sabéis que las ondas electromagnéticas, el visible es solo una fracción, es una parte de todo un espectro de las ondas electromagnéticas, que corresponde a unas frecuencias determinadas, pero hay muchas más frecuencias, por encima y por debajo de las frecuencias correspondientes al visible. Bueno, pues un cuerpo negro sería un cuerpo que fuera realmente negro, para todas las frecuencias posibles, todas las absorbe al 100%, ¿vale? Eso sería un cuerpo negro. Bueno, entonces, por otro lado está lo de radiación del cuerpo negro, que parece que digamos que hay una contradicción, porque estamos diciendo, no, pues que absorbe todo lo que recibe. Entonces, ¿por qué me dices que emite? Bueno, porque una cosa es absorber y otra cosa es emitir, ¿vale? De hecho, el Sol se puede aproximar muy bien, por extraño que os pueda parecer, a un cuerpo negro, ¿vale? A pesar de que emite un montón, ¿vale? Pero absorbe gran parte de la radiación que le llega. O sea que conceptualmente una cosa es absorber y otra cosa es emitir. Entonces hacían experimentos con cuerpos negros. Lo que hacían es, los colocaban a diferentes temperaturas y miraban para cada frecuencia cuánta potencia emitían, ¿vale? Y obtenían pues gráficas de este estilo, ¿vale? Aquí pone longitud de onda, pero suponer que pone frecuencia, ¿vale? Para simplificar. Esto sería la potencia emitida por un cuerpo negro, este sería de 1259 Kelvin, ¿vale? Estos serían los datos experimentales, ¿vale? Emite siguiendo un patrón como este. Si está más caliente, emite como este, ¿vale? Y si está más caliente, este sería 1600, emite como este, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene de singular la radiación del cuerpo negro? Tiene dos cosas como singulares. Una es que todos los cuerpos negros, no importa de qué sustancia están hechas, emiten a una cierta temperatura, todos emiten igual. No importa la materia de qué sustancia está hecha, ¿vale? Eso lo hace muy singular. O sea, es independiente de la sustancia. Eso, digamos, cuando aparecen cosas así, digamos, ecuaciones que son, comportamientos que son muy universales, es que están escondiendo algo muy fundamental. Y eso es efectivamente lo que se acabó descubriendo a partir del estudio de la radiación del cuerpo negro, que es la generación de una nueva física, que es la mecánica cuántica. Entonces, la potencia emitida solo depende de la frecuencia y de la temperatura, ¿vale? Para cada frecuencia, digamos, la potencia emitida es distinta. Bueno, aparte de esa propiedad tan singular, hay otra propiedad, y es que la física clásica fracasaba estrepitosamente cuando intentaba explicar cuál es este espectro de emisión, ¿vale? Por cierto, para estudiar un cuerpo negro, al final se dieron cuenta que lo mejor no era estudiar una sustancia concreta y ver cómo calentarla y ver cómo emitía, sino lo que hacían, y esto os parecerá sorprendente, es utilizaban una cavidad, ¿vale? Y en esta cavidad hacían un agujero. Entonces lo que hacían es calentar esta cavidad a una cierta temperatura y miraban la radiación que escapaba por aquí. Podéis decir, ¿y qué tiene que ver eso con un cuerpo negro? Pues lo siguiente, este agujerito, un agujerito, daos cuenta de que la radiación que llega al agujerito entrará. Como veis, es prácticamente la definición de cuerpo negro perfecto, porque el cuerpo negro es aquel que absorbe toda la radiación que le llega, por lo tanto, este agujerito absorbe toda la radiación que le llega, ¿vale?
Entonces lo que hacían es, ponían esto, que estaba hecho de cualquier material, no importaba, lo importante es la temperatura, y miraban la potencia de lo que sacaba por aquí, ¿vale? Y entonces se obtenían estas curvas de aquí, ¿vale? Que ya digo, eran independientes de la sustancia que poníamos del horno. Como veremos dentro de un momento, esta visión de la radiación del cuerpo negro jugó un papel fundamental en el desarrollo de las estadísticas de Bose-Einstein. Vale, entonces, ¿qué hizo Planck para resolver el problema? La física clásica era incapaz de describir esas curvas. Entonces, lo que hizo es un salto al vacío. Dijo, para poder comprender la forma de estas curvas, ¿vale?, estas formas de aquí, tengo que hacer una hipótesis muy extraña. Voy a considerar que la energía de los sistemas no tienen una energía cualquiera, sino que solo adquieren valores discretos de la energía. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos un oscilador armónico, ¿vale?, una masa unida a un muelle, ¿vale? La energía potencial del oscilador armónico viene dada por esta expresión, la constante del muelle, x, la distancia que la desplazas respecto de la posición de equilibrio. Entonces, esto gráficamente sería una parábola, ¿vale? Entonces, en un oscilador armónico, la energía que puede tener el oscilador armónico es cualquiera, ¿vale? Si yo lo desplazo un poquito, se pone a oscilar con una energía. Si lo desplazo un poquito más, se puede oscilar con más energía. Y puedo obtener cualquier valor de la energía, ¿vale? Puedo oscilar con esta energía, o con esta, con cualquier energía, ¿vale? Eso es lo que nos dice la intuición de las masas y los muelles. Bueno, pues lo que propuso Planck es, no, eso que se aplica al mundo macroscópico no se aplica en el mundo microscópico. En el mundo microscópico vamos a suponer que los sistemas solo pueden tener energías discretas, este valor, pero no los que hay en medio. Claro, ahora nosotros sabemos que esto funciona y tal y cual, pero proponer esto es decir, ¿me estás vacilando? ¿Esto qué es?, ¿no? Bueno, pues con esa hipótesis, Planck fue capaz de obtener una expresión. He puesto la ecuación, no quería ponerla, pero bueno, al final pensé, igual os hace gracia ver alguna ecuación. Esta es la ecuación que nos da, es la fórmula que nos dice cuál va a ser la potencia que va a emitir un cuerpo negro en cada frecuencia, ¿vale? Aquí aparece la frecuencia, que sería nu, que es lo que aparece aquí. Aquí os he puesto una curva, donde están los datos experimentales, veis los cuadraditos estos, que son los resultados de la radiación de fondo del universo, ¿vale? La radiación de fondo del universo es una radiación térmica, la radiación del cuerpo negro también se llama radiación térmica, y porque, digamos, esto es un eco del Big Bang, y digamos que todo lo que llamamos vacío en realidad no está vacío, sino que hay radiación electromagnética y que está a una temperatura que es de 2,7 Kelvin, ¿vale? Estos son los datos experimentales obtenidos por el COBE, que, bueno, esto es un telescopio que ya está caducado, creo que lo cerraron hace, no sé, 5 o 6 años, pero, bueno, en su momento, en mi época, digamos, fue cuando lo introdujeron y obtuvo estos datos tan espectaculares, ¿no? Entonces, obtuvo estos datos experimentales y la línea continua es lo que sale de esta fórmula. Pues, como podéis ver, no se puede mejorar. O sea, el ajuste no se puede mejorar, ¿vale? En fin, el éxito de Planck en la descripción de la radiación del cuerpo negro es impresionante. Ahora bien, durante años, pues, no se utilizó porque le parecía que era una cosa extravagante, que servía para eso, pero no se creía que realmente hubiera una propiedad fundamental aquí debajo, ¿vale? Por cierto, aquí en su fórmula aparece la H, que es la constante de Planck, ¿vale? La constante que él no llamó de Planck, una constante que él tuvo que poner. Muy bien. ¿Qué más? Años después, me salto cosas, Einstein también hizo una contribución muy relevante en el estudio de las vibraciones de los sólidos, pero, digamos, en los años, ya en la década de 1910, pues Bohr planteó su modelo del átomo. Entonces proponía que los electrones se movían en órbitas alrededor del átomo.
pero se movían en órbitas que estaban cuantizadas. Lo mismo que decíamos antes, no puede oscilar con cualquier energía, el electrón no puede oscilar, no puede orbitar con cualquier energía, sino con unos valores concretos de la energía. ¿Vale? Nuevamente, la energía está cuantizada, solo que ahora estoy hablando de las energías de los electrones dando vueltas alrededor del núcleo. Aquí esto me lo voy a cepillar un poco rápido, porque de esto hablaréis en una de las charlas concretas, que es el descubrimiento del spin. Y aquí simplemente lo voy a introducir como algo muy sencillito. La idea es que estos señores en el 1922 hicieron un experimento en que encontraron que en los electrones, lanzaban electrones, aquí está el diseño, bueno, lanzaban electrones y con esos experimentos, me lo ahorro, con esos experimentos se veía que los electrones eran pequeños imanes, pero eran imanes muy peculiares. Eran imanes que, un imán tiene un polo norte y un polo sur, ¿vale? Esto podría ser un imán, el polo norte y el polo sur, ¿vale? Entonces los imanes pueden orientarse en diferentes direcciones, ¿vale? Entonces si lo pensamos como una flecha, pues la flecha puede apuntar en todas direcciones, ¿vale? Y si me pregunto cuánto vale el momento magnético, que es una medida de lo intenso que es este imán, pues lo que tendríamos es que, bueno, pues si está así, si pincha en esta dirección, el momento magnético en esta dirección vale esto, pero si ahora lo inclino un poco, pues vale un poco menos, si lo inclino un poco vale, en esta dirección la componente vale 0, ahora vale negativo, ¿vale? Hay todo un continuo de valores que puede adoptar. Pues lo que vieron es que en el caso de los electrones esto no era así. Resulta que los electrones, los imanes, que los electrones eran como imanes, estos imanes o bien siempre pinchaban para arriba o siempre pinchaban para abajo, pero nunca pinchaban de forma intermedia. Nuevamente aparece aquí la cuantización. Hay una magnitud, que en este caso es la magnetización, y que solo puede adoptar dos valores, valores discretos, ¿vale? Ya digo que sobre el spin ya os hablarán más adelante. O sea que hasta ahora, y ahora con esto que voy a contar aquí también, lo que tenemos es que la física cuántica parece que va de que hay ciertas magnitudes, como es la energía o el momento magnético del electrón, que en lugar de adoptar un valor continuo, que es lo que esperamos, que es lo que vemos en el mundo macroscópico, adopta valores discretos, ¿vale? Otro ejemplo de cuantización es el fotón, ¿vale? Einstein propuso que la luz, la radiación electromagnética, y la luz es una de esas, un subconjunto de la radiación electromagnética, está constituida por paquetes de energía, ¿vale? Por paquetes de energía. Y con ello, pues, bueno, a partir de aquí explicó el efecto fotoeléctrico, por lo cual le dieron el Nobel en 1921, ¿vale? El concepto de fotón lo fue elaborando a lo largo de los años, vamos, durante bastantes años, ¿vale? Hasta los años 20. Y en particular, propuso que la radiación electromagnética, por ejemplo, la radiación que hay aquí dentro de esta cavidad, puede interpretarse como un gas de fotones, ¿vale? Los fotones son esas partículas de luz, que hemos dicho que la radiación está hecha de paquetes, ¿vale? O sea, como veis, tenemos varios aspectos importantes, novedosos, para explicar la naturaleza, como es la radiación del cuerpo negro, que me obliga a cuantificar, a hacer discreta la energía que puede adoptar un sistema, y viene Einstein y te dicen, no solo la materia debe de adoptar valores discretos, sino que la radiación, que parece un continuo, también está hecho de paquetes. Nuevamente parece que se está, ¿cuánto? Quiero decir paquete, ¿vale? Bueno, pues en este contexto es cuando va a aparecer la estadística de Bose-Einstein, y no solo la estadística de Bose-Einstein, porque faltaban otras piezas en el puzzle. La cuántica es mucho más que simplemente la discretización de variables, ¿vale? Entonces queda por descubrir la dualidad onda-corpúsculo, ahí, la dualidad, vale, la dualidad onda-corpúsculo, que esto formaba parte de otra conferencia, el principio de indeterminación de Heisenberg, y ya digo, las estadísticas cuánticas. Aquí veis que utilizo el plural, porque hay una estadística cuántica para un tipo de partículas que se llaman bosones, pero hay otra estadística cuántica que hace referencia a los fermiones, que es la estadística de Fermi-Dirac, que esta saldrá después, ¿vale? Pero digamos, quien abre el frente, quien crea el nuevo concepto, es Bose y Einstein. Vale, pues vamos ya, ya sabemos
En esto de estadística cuántica sabemos lo que quiere decir estadística, ¿vale? Podemos describir el mundo macroscópico cogiendo el mundo microscópico y haciendo estadísticas sobre ese mundo microscópico, y sabemos de qué va más o menos la cuántica, ¿vale? Y vamos a ver ahora qué es lo que aportaron este físico indio, Bose y Albert Einstein. Bueno, habéis visto la fórmula de Planck, no hace falta que la recordéis, pero la idea es que Planck dedujo su fórmula de diferentes maneras. Planck era un físico excepcional. Y entonces, como le costaba mucho creerse lo que había hecho, y de hecho hasta que Einstein utilizó su teoría para otro concepto, no se lo acababa de creer, lo que hizo es intentar demostrar esa fórmula de diferentes maneras. Y lo hizo, no sé de cuántas maneras, pero lo hizo de varias maneras. El caso es que en todas las fórmulas, en todas las derivaciones que se hacía la fórmula de Planck para la radiación del cuerpo negro, en todas había un momento en que se utilizaba la física clásica. Y esto le resultaba poco estético, le resultaba insatisfactorio a Bose, ¿vale? Que era, bueno, físico indio, que estaba pues, en la India haciendo física, ¿vale? Y entonces dijo, yo creo que tiene que haber una derivación de la fórmula de Planck que parta exclusivamente de conceptos nuevos, sin utilizar la física clásica. Y entonces hizo esa derivación, consiguió su objetivo. Entonces lo intentó publicar. En física, cuando uno hace un trabajo, por lo menos antes, digamos, o sea, lo estándar, vamos a decir, es que intentas, lo escribes en un formato, lo envías a una revista, si tu trabajo crees que es excepcional, lo envías a una revista de mucho prestigio, ahora sería Science, Nature, cosas de estas, y entonces si te la publican te pones muy contento, porque te la han publicado, pero por otro lado, pues esperas además que aparte del premio que consiste en que te la hayan publicado, pues que además la información que haya ahí contenido se utilice y que realmente represente un avance significativo en el conocimiento. Bueno, pues Bose lo envió a una revista y no se lo publicaron, ¿vale? Dijeron, no me interesa, ¿vale? Esto nos pasa a todos, ¿vale? Lo envías y dices, no, no me parece suficientemente bueno o no me interesa. Y entonces hizo una cosa que puede resultar chocante. Dijo, pues nada, pues se lo voy a enviar a Einstein. Estamos hablando de 1924, Einstein era una superestrella, ya había recibido el Nobel, pero ya antes del Nobel ya era una superestrella por la relatividad general. Pero dice, no, se lo voy a enviar. Y entonces le escribe una carta. Le dice, como veis aquí, respetado señor, me atrevo a enviarle este artículo para su revisión y opinión. Dice, estoy ansioso por saber qué piensa de él. Verá que he intentado deducir el coeficiente 8pi nu cuadrado no es la frecuencia, hace la velocidad de la luz. Esto estaba en la fórmula que os he enseñado antes. De la ley de Planck, independientemente de la electrodinámica clásica. Esta era la parte de la física clásica que siempre se utilizaba para deducir la ley de Planck, ¿vale? Es curioso porque él pone el acento en este punto y no pone el acento en donde realmente en lo más radical, ¿eh? Y de hecho, con los años, cuando le preguntaron, ¿pero usted era consciente de lo revolucionario que era su concepto? Decía, no. ¿Vale? Pero continúa, dice, no sé el suficiente alemán para traducir el artículo. O sea, no solo se lo envía y le dice, mírale a ver qué te parece, sino que le dice, como no sé suficientemente alemán, si te parece que vale la pena publicarse, me lo traduces. ¿Vale? Esto, en fin. A ver, lo que pasa es que lo hace en una carta súper amable. Y de hecho, tal como se lo pide, es que es un amor. Lo escribe, o sea, es muy elegante, muy fino. Y de hecho le dice, y aquí lo he cortado, dice, aunque le parezca que soy un completo extraño para usted, en realidad, hace unos años, no sé si recordará, que un físico de la India le pidió permiso, le escribió para pedirle permiso para traducir sus artículos de la relatividad al inglés. Los artículos, claro, Einstein publicaba en alemán, ¿vale? Ahora todo se publica en inglés, pero antes de la Segunda Guerra Mundial se publicaba en alemán, en inglés y en francés, ¿vale? El inglés no era para nada la lengua dominante,
¿vale? Era una de las que habían, pero el alemán era tan potente como podía serlo el inglés, ¿vale? Entonces, bueno, podéis imaginar que a Einstein le gustó el artículo y que lo mandó publicar, ¿vale? Lo tradujo y lo mandó publicar. Y este es el título del artículo. Esto es en alemán, porque se lo tradujo al alemán, el indio lo escribió en inglés, y el título sería este: La ley de Planck y la hipótesis de los cuantos de luz. Podéis ver que en realidad la idea de enviárselo a Einstein tampoco es un disparate, porque hablaba de los cuantos de luz, que los había parido Einstein, ¿vale? Por lo tanto, Einstein sería el primero en reconocer si aquello tenía sentido o no tenía sentido y si valía la pena o no. Entonces, Einstein, en este artículo, al final del artículo dice, nota añadida por el traductor, que es Einstein, dice, la derivación de Bose de la fórmula de Planck constituye, en mi opinión, un importante paso adelante. Yo creo que todavía aquí Einstein no sé si era completamente consciente, o en todo caso el estilo de aquella época era otro, no lo sé. Dice, el método utilizado aquí, porque diréis, bueno, si lo que ha hecho Einstein es publicar el artículo, porque se habla de condensación de estadística de Bose-Einstein, que fuera estadística de Bose. Pero es que Einstein hizo algo más, y es que el mismo procedimiento que había utilizado Bose para los fotones, lo que hizo Einstein es aplicarlo para un gas de partículas normales, no para un gas de fotones, sino para un gas de sodio, rubidio, de hidrógeno, ¿vale? Para un gas normal. Entonces, lo que hizo es coger el mismo concepto, pero aplicarlo a un gas normal. Y entonces lo que hizo es generalizar lo que había hecho Bose, ¿vale? Y efectivamente, hizo otro artículo. Y en este artículo, fijaos cómo se llama. Teoría cuántica de los gases ideales monoatómicos. Antes decíamos, el gas ideal, bah, eso no debe tener ningún interés. Un gas ideal, pues es ideal, eso no. Pues precisamente, como es una situación, y no solo gas ideal, sino monoatómicos, es decir, que solo tienen un átomo. Es decir, se ha ido al caso más sencillo. Si quieres descubrir algo fundamental, tienes que eliminar los detalles y quedarte solo con la esencia. Entonces, se queda en el caso más sencillo, para que los otros ingredientes no le emborronen el mensaje, ¿vale? Y bueno, en esto, como digo, es la aplicación de las mismas herramientas que había utilizado, retocadas, digamos, pero las herramientas que había, no simplemente una copia, ¿vale? Y entonces hizo este artículo, y además le gustó tanto el artículo de Bose que dijo, por favor, que mi artículo, vaya por Dios, que mi artículo se publique conjuntamente con el otro, ¿vale? Muy bien, muy bien. Y ahora llegamos al punto clave. ¿Cuál es ese ingrediente fundamentalmente nuevo? Hasta ahora la cuántica era donde había variables que podían tomar un valor continuo, solo pueden tomar un valor discreto. Por ahora, fijaos de qué va esto. El ingrediente nuevo es que partículas idénticas son indistinguibles. Como veis, es un universo completamente diferente. No tiene nada que ver con las energías, pues ahora son... No, es otra cosa, tiene nada que ver. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa que partículas idénticas son indistinguibles? Bueno, vamos a ver este ejemplo. Lanzamos dos monedas, ¿vale? Entonces, cada una de ellas puede sacar cara o cruz, ¿vale? Lanzamos dos. Y nos preguntamos, ¿cuál es la probabilidad de obtener una cara y una cruz? ¿Vale? Muy bien, lanzamos las monedas y puede salir dos caras, dos cruces, la primera cara y la segunda cruz, la primera cruz y la segunda cara, ¿vale? Entonces, probabilidad de obtener, la probabilidad, supongo que en algún momento os lo han explicado, es casos favorables dividido por casos posibles. Aquí hay 4 casos posibles, cada uno con igual probabilidad, ¿vale? Entonces, este caso tiene una probabilidad de un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Bueno, la probabilidad de que se dé alguna de estas dos es un cuarto más un cuarto, que son 2 cuartos, que es la mitad. O visto de otra manera, hay 2 casos favorables dividido por 4 casos posibles. Por lo tanto, la probabilidad de que cuando lanzo 2 monedas salga una cara y una cruz es 1/2.
Nada sorprendente. Muy bien, pasemos al mundo microscópico. Ahora tenemos dos partículas, no dos monedas, sino dos partículas. Y cada una de esas partículas puede estar en dos estados, el estado A y el estado B. Y me hago la misma pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que una partícula esté en el estado A y la otra esté en el estado B? Vale, consideremos que las partículas son distinguibles. Y podríais decir, bueno, ¿y cómo pueden ser de otra manera? Pues bueno, consideremos que son distinguibles. Es decir, que una es una y la otra es la otra. Y a la una tiene el símbolo que le pongo es un círculo y a la otra le pongo una cruz. ¿Vale? Entonces, ¿qué configuraciones pueden salir? ¿Vale? Cada una de estas partículas, el círculo y la cruz, puede estar con 50% de probabilidades en este estado o en el otro. ¿Qué configuraciones posibles hay? Que las dos estén aquí, que las dos estén aquí, que la cruz esté arriba y el círculo abajo, que la cruz esté abajo y el círculo arriba. ¿Vale? Bien, ¿cuál es la probabilidad de que una partícula esté en A y otra en B? Bueno, pues nuevamente estos son los casos favorables, que son 2, los casos posibles son 4, todos son igualmente probables, pues 2 partido por 4, la probabilidad de que un estado de que una partícula esté en el estado A y la otra en el B es un medio. Lo mismo de antes, no hay sorpresas. Muy bien. ¿Qué pasa si las partículas son indistinguibles? Si son indistinguibles ya no puedo decir, no, es que aquí hay una cruz y aquí hay un círculo. No, son indistinguibles. No solo son idénticas, son indistinguibles. Yo no puedo decir que esta es una, no le puedo poner la etiqueta, tú eres la partícula 1, tú eres la partícula 2, no se las puedes etiquetar, son indistinguibles. Bueno, si son indistinguibles, entonces lo que tienes es que las configuraciones posibles son 2 abajo, 2 arriba, una arriba y otra abajo. ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad de que una partícula esté en el estado A y otra en el estado B? Bueno, todas estas configuraciones son igualmente probables, por lo tanto, la probabilidad de que esté en un estado, una en el A y otra en el B, es 1/3. Si son indistinguibles, las probabilidades cambian. Y este es el punto clave. Es el punto clave para varias cosas. A ver, pero esto lo vamos a dejar para dentro de un momento. Hablamos de partículas distinguibles, y ahora os voy a comentar un poco, ya digamos, esto ya no forma parte de lo que hicieron Bose y Einstein, sino el resultado de su trabajo, algo posterior. Hay dos tipos de partículas indistinguibles. Los bosones, que son aquellas partículas que se caracterizan porque puede haber dos bosones en el mismo estado. ¿Vale? Por ejemplo, aquí vemos que hay dos bosones en el mismo estado, y aquí hay dos bosones en el mismo estado. Y luego están los fermiones, que son aquellos tipos de partículas donde no puede haber dos fermiones en el mismo estado. O sea, para los fermiones, esto de aquí es imposible. Esto de aquí sí, pero esto es imposible. ¿Vale? Esto, como ya digo, esto es posterior, lo propuso Pauli un año posterior. ¿Vale? Y que sepáis que todas las partículas, sean elementales, sean átomos o moléculas, todas caen en una de esas dos categorías, o bosones o fermiones. Los fotones, ejemplos de bosones tenemos los fotones. Esto es fundamental para la existencia del láser, porque en un láser lo que tengo es un montón de fotones, todos en el mismo estado. Si fueran fermiones no podrían estar en el mismo estado. ¿Vale? El átomo de helio, el bosón de Higgs, que supongo que os sonará. Y ejemplos de fermiones, los electrones, partículas bastante más familiares, los electrones, los protones, los neutrones, los quarks. ¿Vale? ¿Qué partículas son bosones y cuáles fermiones? Esto, si acaso me lo voy a saltar, pero tiene que ver con el spin, ¿vale? Pero me lo voy a saltar. Y voy a responder a la pregunta que me había hecho inicialmente, de cuál es la probabilidad de que una partícula esté en el estado A y otra en el estado B, para un sistema de fermiones. En un sistema de fermiones, solo esta es la única configuración posible. No puede haber dos fermiones aquí y dos fermiones aquí, porque dos fermiones, por definición de fermión, no pueden estar en el mismo estado. Entonces, si me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que haya una partícula en el estado A y otra partícula en el estado B? En este caso es un 1. O sea que estamos viendo que para partículas distinguibles,
la probabilidad de que una partícula esté en un estado y la otra en el otro es un medio. Si son indistinguibles, si son bosones, la probabilidad es 1/3, y si son fermiones es 1. Es decir, que el hecho de que sean distinguibles o indistinguibles, y dentro de las indistinguibles, si son bosones o fermiones, te cambia la probabilidad de una configuración microscópica. ¿Vale? Y esto tiene varias repercusiones. ¿Vale? Implicaciones de la indistinguibilidad. A nivel microscópico hay uno que es brutal, y es que las dos partículas, que son idénticas, pero son indistinguibles, por culpa de que son indistinguibles, ya no son independientes. ¿Qué quiere decir esto? El estado de una partícula, antes, cuando lanzaba las monedas, que decía, bueno, esta moneda saldrá cara o saldrá Q, y la otra, A. El resultado de la otra moneda es independiente de lo que sacó la primera. Bueno, para las partículas indistinguibles no es así. Para las partículas indistinguibles, lo que saldría de la segunda moneda, hablando entre comillas, depende de lo que había sacado la primera. Ya no son independientes. El estado de una partícula depende del estado de la otra. Y esto queda muy claro aquí, en la estadística de los fermiones. Si una partícula está abajo, la otra tiene que estar arriba. No hay más opción. Por lo tanto, el estado de esta depende del estado de la otra. ¿Y eso qué conclusiones me lleva? Pues que para describir un sistema de partículas idénticas, si son indistinguibles, porque estoy lo considerando, si son indistinguibles, entonces a la hora de describirlas tengo que tratarlas conjuntamente. No puedo describir una de las partículas por su lado y la otra por el otro. Tengo que describirlas conjuntamente. Y la cuántica dice cómo. ¿Vale? Lo que pasa es que lo dirá, digamos, más adelante, cuando cuaje la mecánica cuántica y salgan los postulados. ¿Vale? Esto es una tarea titánica que hicieron gente brillantísima en los años 20, ¿vale? Que cogieron este montón de cosas totalmente antiintuitivas y consiguieron construir un conjunto coherente aunque incomprensible, es decir, para nuestra intuición, incomprensible. ¿Vale? Entonces, en esta idea de las partículas ya no son independientes, es lo que se dice que hay correlaciones, cuando una partícula depende del estado de la otra, se dice que ya no son independientes, ¿no? Y si no son independientes, se dice que hay correlaciones. El estado de uno depende del estado de la otra. Bueno, pues esto está en la base de muchos de esos fenómenos que habréis oído hablar, como la teleportación, en la computación cuántica, el entrelazamiento cuántico. Esto es el entrelazamiento cuántico. La idea de que y si quieres describir dos electrones, por ejemplo, no puedes describir un conjunto de dos electrones, no puedes describir un electrón por su cuenta y otro por el otro, tienes que considerarlos conjuntamente. ¿Vale? Eso a nivel microscópico. A nivel macroscópico, recordar cómo se pasa de lo micro a lo macro, cómo se pasa de las configuraciones microscópicas al mundo macroscópico, a las ecuaciones que describen el mundo macroscópico. Recordar que lo que hacíamos es cogíamos el mundo microscópico y lo que hacíamos eran promedios sobre las configuraciones microscópicas. Pero ¿qué ocurre? Que si las partículas son indistinguibles, hemos visto que las probabilidades de las configuraciones microscópicas cambian. Pues si esas probabilidades cambian, cuando hago los promedios, las ecuaciones que me van a salir van a cambiar. Por ejemplo, para un gas ideal, teníamos que cuando hacíamos este promedio nos daba P por V es nRT. Bueno, pues cuando las correlaciones cuánticas se manifiestan, resulta que ya P por V no es nRT. Cuando empiezan a manifestarse, solo se desvían un poco, pero cuando vas bajando más la temperatura, que es cuando se empiezan a manifestar las correlaciones cuánticas, cada vez el comportamiento se hace más diferente a P por V igual a nRT. Y de hecho, Einstein demostró, lo debió hacer casi poco después de publicar el otro, Bose y Einstein publicaron cada uno su artículo, pues casi inmediatamente de publicar su artículo, publicó un segundo artículo, esto ya en el 25, aunque lo publicó muy recientemente en el 25, o sea, lo escribió en el 24 claramente, en que habla de un fenómeno muy singular que debe ocurrir para los bosones. Bueno, él no lo llamaba bosones, ni nadie lo llamaba bosones, ¿no? Para las partículas de un gas ideal monoatómico, ¿vale? Y es el siguiente, y es que si se baja suficientemente la temperatura,
y suficientemente baja, ¿qué quiere decir? Por debajo de un valor característico, un valor específico de la temperatura, que vamos a llamar temperatura de Bose-Einstein, lo que ocurre es que una fracción macroscópica del gas pasa a ocupar el estado fundamental. El estado fundamental es el estado de mínima energía. Que sea el estado fundamental no es lo más relevante, ¿vale? Bueno, tiene su interés, pero ahora me quiero centrar en la idea de que van al mismo estado. Es decir, normalmente en un gas lo que tengo es que, aquí tengo una molécula de gas, un átomo del gas, ¿vale? Es monoatómico, pues bueno, aquí tengo un átomo, aquí tengo otro átomo, otro átomo. Estados diferentes, pues posiciones diferentes, ¿vale? La posición es una caracterización del estado microscópico, ¿no? La posición de cada partícula. Muy bien, pues por debajo de esta temperatura resulta que una fracción, yo qué sé, la mitad, el 20%, una cantidad muy grande, una fracción muy grande de las partículas de gas, todos se van al mismo estado, es decir, todas se ponen una encima de la otra, ¿vale? Se van al mismo estado, ya no están cada una en su sitio, todas están encima del mismo sitio, ¿vale? Bueno, podéis imaginar que las propiedades de este engendro pues van a ser distintas, van a ser peculiares, ¿sí? De hecho, a esto se le llama el quinto estado de la materia. El cuarto sería el plasma, sólido, líquido y gaseoso serían los otros tres. También se le llama, hay que matizar, pero también se le llama láser de átomos. En un láser, lo que te recordar que os decía, en un láser lo que tengo es un montón de fotones todos en el mismo estado, ¿vale? Pues aquí tienes un montón de átomos, no fotones, todos en el mismo estado, ¿vale? Bueno, este es el artículo, el segundo artículo que escribió Einstein en el que habla de la condensación de Bose-Einstein, ¿vale? En el primero no hablaba de la condensación, que luego se llamó de Bose-Einstein, ¿vale? Y además hay una historia curiosa, y es que, bueno, este ejemplar de aquí es el ejemplar de un físico también famoso, no tanto como Einstein, que es Paul Ehrenfest, que era un físico holandés, que era muy amigo de Einstein, y de hecho, bueno, era tan amigo que consiguió que en la facultad donde él daba física, en Leiden, le hicieran un puesto, ¿vale? Una plaza para que Einstein fuera cuando le diera la gana, ¿vale? Entonces estuvo, desde los años 20, fue de vez en cuando, ¿vale? Entonces, hace unos 20 años, en Leiden un estudiante estaba haciendo una tesis sobre Ehrenfest, entonces se puso a mirar cuáles eran sus archivos, ¿vale? Se puso a mirar los papeles que había allí. Y este ejemplar de aquí, ¿vale? Esta es la foto del artículo de Einstein que tenía Ehrenfest en su despacho, ¿vale? De hecho, la placa la primera tapa dice Ehrenfest no sé cuánto, von Einstein no sé cuánto. Pero lo curioso es que no solo encontró esto, sino que encontró esto de aquí. Encontró el escrito, el manuscrito que Einstein envió a la revista para publicar, ¿vale? Aquí lo tenéis un poco ampliado, ¿vale? Esta es digamos, la caligrafía de Einstein, el título, etcétera, y de hecho aquí se puede ver también la huella digital de la tinta, ¿vale? Que utilizaba. En fin, tenemos la suerte de conservar ese manuscrito, y de hecho se puede disponer, se puede ver por internet, lo podéis mirar en esta web de aquí, ¿vale? Muy bien, pues sabemos, creo que me he pasado, estoy pasando bastante, acabo ya, o casi acabo. Muy bien, Einstein predijo la condensación de Bose, esa condensación, ¿no? Ese fenómeno tan extraño. Y la pregunta es, vamos a observarlo. ¿En qué condiciones lo puedo observar? Bueno, temperaturas de millonésima de Kelvin. En aquella época esto es absolutamente ciencia ficción, ¿vale? Hay fenómenos relacionados, como son la superfluidez, que es un fenómeno muy curioso, que consiste en que los fluidos, por debajo de una cierta temperatura, resulta que dejan de ser viscosos, no tienen viscosidad, con lo cual fluyen sin fricción, ¿vale? Estoy contando un poco rápido. Entonces ocurren fenómenos muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, que si pones aquí esto ocurre para el helio 4. Si aquí metéis el helio, resulta que como no hay fricción, lo que ocurre es que el helio sube por las paredes por capilaridad y se escapa. O sea que no puedes mantenerlo en un recipiente porque se va, ¿vale? Y hay, bueno, montones de fenómenos
curiosos. Otro es la superconductividad. La superconductividad, ¿sabéis? La superconductividad eléctrica. A muy bajas temperaturas, los materiales dejan de ser resistentes a la corriente. Su resistencia es cero. Esto, podéis imaginar que puede tener unas aplicaciones enormes. Actualmente, en su primer momento se consiguió bajando por debajo de los 4 Kelvin, ahora creo que por debajo de los 100 Kelvin también se consigue. Lamentablemente no se tienen superconductores a la temperatura ordinaria. Y finalmente, lo que tenemos es que hace pues, unos 30 años se consiguió por fin hacer un condensado de Bose-Einstein como Einstein mandaba, es decir, con gases, ¿vale? Porque en estos dos casos que os he comentado, aquí esto en realidad no es un gas, esto es un líquido, ¿vale? Y esto de entrada no tiene nada que ver con un gas, ¿vale? Y aquí tenéis una imagen del proceso de condensación. Para que os hagáis una idea, esto sería la velocidad, ¿vale? En el eje X representamos la velocidad X, la velocidad de los átomos en esta dirección, y luego la velocidad de los átomos en otra dirección, ¿vale? En el eje X y en el eje Y, ¿vale? Entonces, aquí lo que me está diciendo, aquí estamos a alta temperatura, y aquí lo que tenemos es que los átomos, pues bueno, veis que este color me dice, no, esta imagen me dice cuántos átomos hay, ¿vale? Entonces hay bastantes átomos con una velocidad próxima a cero, la mínima energía, y hay algunos átomos pues, con una velocidad más grande. Y a medida que vas bajando la temperatura, veis que empiezan a desaparecer átomos con velocidades grandes y todos se van a velocidades pequeñas, ¿vale? Aquí la temperatura de la condensación son 280 nanokelvin, esta temperatura creo que es de 180 nanokelvin, ¿vale? Aquí se ve en una animación ese proceso. Estos son los resultados de los experimentos que hicieron Cornell y Weissman y Ketterle. Estos lo hicieron para el rubidio, esto para Ketterle lo hizo para el sodio. Lo hicieron en el mismo año, ¿vale? Y por esto les dieron el Nobel a estos tres científicos, ¿vale? Bueno, no voy a entrar actualmente, no voy a comentar, simplemente que los condensados de Bose-Einstein permiten estudiar el comportamiento de los sistemas, comportamientos cuánticos en sistemas, digamos, macroscópicos, sistemas de muchas partículas, ¿vale? Y hay una actividad actualmente, una actividad investigadora muy intensa en el estudio de los condensados y en general de los átomos ultrafríos. Entonces, para acabar, y lamento haberme extendido tanto, pues voy a resumir en fin, en qué ha consistido esto de las estadísticas de Bose-Einstein. La idea es que hace 100 años Bose y Einstein introdujeron un concepto radicalmente nuevo para la comprensión del comportamiento de la materia a escalas atómicas y subatómicas, y es el concepto de indistinguibilidad de partículas idénticas. Partículas idénticas son indistinguibles. Este es un concepto profundo, y si lo habéis entendido, si creéis que lo habéis entendido, probablemente es que no lo habéis entendido, ¿vale? Porque es un concepto sutil, profundo, ¿vale? Que esa indistinguibilidad es un postulado fundamental de la cuántica, ¿vale? Y que está en la base de mucho de ese comportamiento mágico que atribuimos a la cuántica, ¿vale? Desde los años 30, el uso de las estadísticas cuánticas, esto es estándar en física y en muchos campos se utiliza como vosotros podéis utilizar las leyes de Newton, ¿vale? O sea, es física ordinaria, digamos. Pero todavía hay investigación en la frontera, como os he comentado, con el estudio de los átomos ultrafríos y condensación de Bose-Einstein. Y, por supuesto, la física tiene muchas fronteras más por descubrir y por comprender, y que quizá algunos de vosotros ayudaréis a ello. Y gracias por vuestra atención y perdonad que me he extendido tanto. Muchas gracias, genial, Juan, como sempre. Obrim torn de preguntes. Si algú té alguna curiositat, alguna pregunta per fer-li al Juan. Vinga, va, animeu-vos. Aquí. En el universo podrían existir de forma natural condensados de Bose-Einstein, por ejemplo. A ver, como hemos visto, las temperaturas,
Para conseguir el condensado de Bose-Einstein necesitas que las partículas estén suficientemente juntas y que estén suficientemente frías. Pero suficientemente frías hemos visto que son del orden de 10 a la menos 6 Kelvin. La temperatura de la radiación de fondo del universo es 2.7 Kelvin, es 1.000.000 de veces mayor. Ahora, yo no me atrevo a decir que no es posible, ¿vale? El universo es capaz de hacer lo que le dé la gana, ¿vale? Yo te diría que con la ciencia actual, te diría que es muy poco probable, porque es muy poco probable que se den las condiciones de temperatura y de densidad para que ellas se den. Y en caso de que realmente sí que se pudiera formar, ¿se sabe si habría alguna forma de detectarlo desde aquí? Bueno, si se pudiera... Ostras. La respuesta es no lo sé. No lo sé. Porque si hubiera un condensado aquí, digamos, hay cosas que estudiaron, por ejemplo, los que les dieron el Nobel, y es que consiguen observar fenómenos puramente cuánticos con los condensados. En particular, son capaces de hacer que dos condensados se junten y entonces producen interferencias. ¿Vale? Igual que, bueno, esto tiene que ver con la dualidad onda-corpúsculo, que todavía no habéis visto, pero, digamos, hay fenómenos que revelan que eso que tienes ahí es un condensado, porque tiene un comportamiento muy singular. Pero claro, si este es un objeto que está muy lejos, ¿cómo vas a hacerle, voy a hacerle colisionar otra cosa y entonces voy a... Aparte de que si está lejos, bueno, todo ya es absurdo, ¿no? Ni lo puedes llevar, ni el tiempo que tardarías en llevarlo, el tiempo que tardarías en... Yo ahora, mi respuesta es no lo sé. Gracias. Has mencionado que dos partículas indistinguibles no se pueden etiquetar como tal, pero si nosotros tuviéramos dos partículas separadas, ¿no podríamos de alguna manera, con un programa informático, seguir su recorrido teórico o experimental y distinguirlas en todo el proceso de un experimento? Vale, buena pregunta. De entrada, si dos partículas están suficientemente alejadas, sí podrían ser distinguibles. Lo que ocurre es que la cuántica, digamos, iba a decir para comprenderla. Solo he oído a una persona que decía que comprendía la cuántica. Lo que pasa es que si fuera una persona normal diría fantasma. Lo que pasa es que se lo oí decir a Ketterle, que es uno de estos. Y lo decía, no lo decía, o sea, venía a cuento, ¿no? Entonces, iba a decir, para comprender la cuántica hay que comprender todos los aspectos, ¿vale? O mejor dicho, hay que tener una imagen, un modelo de los diferentes aspectos. Entonces, para responder a tu pregunta, está la idea de la dualidad onda-corpúsculo y la idea de que las partículas en realidad no ocupan una posición concreta, sino que hay una nube de probabilidad donde la partícula puede estar. Si las nubes se superponen, es cuando las partículas son indistinguibles. Desde el momento en que las nubes se superponen, ya no puedes decir, esta es la 1 y esta es la 2. Aquí lo que tienes son dos partículas. Pero si están suficientemente alejadas y sus nubes no se superponen, entonces sí puedes decir que son partículas, aunque sean idénticas, en este caso son distinguibles. Pero en la teoría estas nubes son infinitas en el espacio, Bueno, ¿no? claro, lo que ocurre es que decae, esto en física ocurre mucho, ¿no? Lo que ocurre es que si ya decae o sea, y la probabilidad de que las debas tratar como correlacionadas es irrelevante, ¿vale? Aunque el número que te diga la teoría no sea un cero redondo, pero si te sale 10 a la menos 20, 10 a la menos 50, es un cero. Gracias. ¿Cómo hacéis para disminuir, o sea, cómo se hace para disminuir la temperatura hasta llegar a...? Bueno, eso es un arte. Es un arte y aquí es, digamos, un proceso de retroalimentación entre el desarrollo científico y el desarrollo tecnológico. Con el desarrollo científico permites crear unas herramientas tecnológicas que permiten medir a unas escalas que no podías pedir antes
y con eso se pueden hacer unos experimentos que te permiten definir una nueva teoría, que te permite construir nuevos... Entonces, esto se ha conseguido, se ha tardado tanto en conseguir, en 95, desde el 1925, 24, precisamente porque es muy difícil conseguir esas temperaturas y tener unos átomos confinados a esas temperaturas. Entonces, para llegar a temperaturas, digamos, de pocos Kelvin, se puede hacer con herramientas, voy a decir, parecidas a las de las neveras. Es decir, a partir de la expansión de gases. Cuando un gas se expande y lo pones en condiciones adiabáticas, por ejemplo, no sé, cuando utilizáis un spray, tienes gas a presión, y no sé si habéis notado en alguna ocasión, y es que yo no sé si utilizáis sprays para algo, que a veces el dedo se queda frío, ¿vale? Es porque el gas se expande y al expandirse lo hace muy rápidamente, no intercambia calor con el exterior y entonces se enfría, ¿vale? Bueno, esas, digamos, un poco más sofisticado es lo que se utiliza en las neveras también. Bueno, con ese procedimiento se pueden llegar a temperaturas de, pues igual 10 Kelvin o algo así, o puede que menos. El helio líquido está a 4 Kelvin más o menos, y creo que se consiguió con este tipo de técnicas. Para ir a temperaturas tan bajas, se utilizan otros tipos de procedimientos. Hay otros que son lo que se llama por desimanación adiabática, por métodos magnéticos, que es algo parecido a la expansión de un gas, pero en términos magnéticos, ¿vale? Luego hay otra fase, que es la del enfriamiento por láser. En el enfriamiento por láser lo que se hace es, si tenemos la idea de que la temperatura es una medida de la energía cinética media de las partículas, lo que se hace es que si tengo una partícula que se está moviendo, pues lo que hago es que le meto por aquí un fotonazo, y entonces la partícula esta, el átomo, absorbe el fotón y entonces se para, ¿vale? Porque yo voy para allá, me viene algo, ¡pum!, me paro, ¿vale? Eso es enfriamiento por láser. Para conseguir esto tampoco es tan fácil, porque claro, si yo me estoy yendo para allá y me peguen el láser, en lugar de frenarme, lo que voy a hacer es acelerarme, con lo cual esto se tiene que hacer de forma astuta. Y una vez se ha llegado a ese, con eso se enfría quizá los milikelvins, ahora mismo no lo recuerdo, pero para ir todavía a los nanokelvins o microkelvins, se hace, por último, una estrategia que es muy intuitiva, que es lo que se llama enfriamiento evaporativo, que es el procedimiento por el cual funciona un botijo. El agua de un botijo, ¿dais cuenta qué vueltas a la vida? El agua de un botijo está más fría que el entorno. No es que se mantenga fresca, no es que cuando tú le echaste estaba a 20 grados y te la llevas y está a 20 grados, no, está a menos, ¿vale? Y eso se debe al proceso de evaporación. Recordad que decía antes, la evaporación consiste en que algunas moléculas tienen la energía suficiente como para escapar. ¿Qué ocurre? Que las moléculas que escapan son las que tienen más energía. Y por lo tanto, las que dejan de atrás tienen en promedio menos energía. Y de esta manera se enfría un poco. Bueno, pues esto, el equivalente magnético de esto, se ponen unos átomos, estos átomos del gas, en una trampa, se va disminuyendo la altura de la trampa y las moléculas que escapan son aquellas que tienen más energía y lo que queda tiene menos. Y de esta manera se puede ir consiguiendo bajar la temperatura hasta estos extremos. Pero tiene mucha miga, ¿eh? Tiene mucha miga. Gràcies. Alguna pregunta més? Sí. Jo no he acabat de comprendre la part aquesta de... O sigui, per què que dues partícules siguin distingibles altera la probabilitat dels estats. Vull dir, si puguem saber quina és quina o no, no hauria d'haver un quart de probabilitat, o sigui, un mig de trobar-la una en A i una en B? Això vol dir que a una li pots dir tu ets la partícula 1 i l'altra li dius partícula 2, però això és el que no pots fer. Però no dir-li és més probable que acabin allà, perquè hi ha dos. No, o sigui, el punt és que només pots dir que hi ha dos. No pots dir tinc una partícula i tinc l'altra partícula. L'única cosa que pots dir és que tinc dues partícules. I llavors, aquestes partícules pots dir quantes partícules hi ha a l'estat fonamental? 3. Quines? No té sentit aquesta pregunta. Quantes hi ha a l'estat?
2. Aquest és el punt. Això és el que és radicalment nou. És això que dius, però no ho entenc, perquè això s'ha de pair. I una vegada ho has paït, dius, en el cas de les monedes, jo sé com funciona. En el món microscòpic no funciona com les monedes. Té unes regles diferents. O sigui, això de... Però és que no ho entenc. És que el nostre... El que és assombrós és que amb el nostre cervell, que s'ha generat per evolució, l'evolució ha generat un cervell, per què? Per intentar sobreviure en un món que és el nostre món. És a dir, un món on hi ha tigres, on hi ha lleons, on he de trobar menjar, on he de trobar parella. I resulta que aquest cervell que s'ha inventat per fugir quan veig un lleó, per no menjar-me aquesta planta perquè és verinosa, en canvi menjar l'altra, perquè si no menjo em moro, que aquest mateix cervell és capaç d'entendre el que passa al món microscòpic del qual no tenim res d'experiència, cap experiència. El nostre cervell ja té el sentit comú, són unes regles senzilles que hem elaborat, que ens permet interaccionar de forma eficaç amb el món. Això no ho facis perquè, no, les coses cauen. Fas estadística i dius, no, les coses cauen. Però clar, això ve d'haver experimentat aquest món. I aquest cervell s'ha generat perquè els individus, el nostre i el dels rèptils, s'ha inventat per poder sobreviure en aquest món, en el món macroscòpic. El que és incomprensible és per què aquest cervell també ens permet entendre el que passa als confins del cosmos i el que passa a les escales macroscòpiques, quan en sentit comú ens diuen que això no pot ser. O sigui, això posa de manifest lo genials que van ser aquests físics que van inventar això, perquè van haver de lluitar contra el sentit comú i dir, no, endavant, això va així. Això és brutal. I per això la física és apassionant. Hola, bon dia. Tinc dues preguntes, si pot ser. La primera seria si només es poden entrellaçar fermions. No. Els bosons també. Això que... Bueno, entrellaçar. Potser no es diu entrellaçar, però la condensació de Bose-Einstein són... O sigui, les correlacions és entrellaçament. I l'altra seria si el descobriment dels fermions té directament relació amb la paradoxa EPR. Bueno, en el cas dels fermions, la paradoxa Einstein-Podolsky-Rosen, que això és un altre capítol de la història molt interessant, i és que Einstein, que va, com veieu, va contribuir moltíssim al desenvolupament de la mecànica quàntica, doncs quan es va ja consolidar amb els postulats al voltant del 27, de la dècada dels 26-27, la mecànica quàntica, doncs, on quedava, segons la interpretació estàndard, quedava clar que el món funcionava de forma atzarosa, és a dir, aleatòria, doncs va dir allò tan famós de Déu no juga als daus. I llavors va pensar en aquesta paradoxa que consisteix, per la gent que no coneix, consisteix en que si consideres, per exemple, en aquest cas serien dos electrons, podrien ser dos electrons, cadascun amb el seu espín. Sigui el que sigui l'espín, és una fletxa. Doncs un té una fletxa cap a dalt i un altre cap a baix. D'acord? Llavors, el moment total, l'espín total d'això és 0, perquè un tira cap a dalt i l'altre cap a baix. Llavors, aquests els tenim aquí. I ja hem dit abans que aquest sistema s'ha de treballar conjuntament. Llavors, imaginem que aquest electró se'n va. Llavors, què mesuraré? Això és com funciona la quàntica. Què mesuraré si jo vull mesurar l'espín
d'aquesta partícula, de la partícula que s'ha quedat aquí, jo sé que em donarà o cap a dalt o cap a baix, perquè són les dues opcions que té. Llavors, si jo mesuro cap a... Jo no sé en quin estarà. I quan mesuri em donarà això o això i em donaran a l'atzar. No hi ha res fonamental, segons la física actual, no hi ha res fonamental que em permeti preveure si estarà cap a dalt o cap a baix. Em dona cap a dalt. Hem dit que tots els electrons formen un sistema. Doncs si forma un sistema i l'espín total del sistema és 0, si aquest l'he trobat, l'he mesurat punxant cap a dalt, l'altre, quan jo mesuri, ara he de saber d'encert que va cap a baix. I si es fa, evidentment, realment va cap a baix. Llavors, la paradoxa on estava? I aquest és un argument que utilitzava Einstein per dir la quàntica no pot ser la resposta definitiva. Això no pot ser perquè significa que la informació està passant instantàniament. I com ell havia fet la relativitat general, la relativitat especial, havia dit això no pot passar. Solució a la paradoxa? És que no hi ha cap paradoxa, com passa en totes les paradoxes. Que quan es pensa bé no hi ha paradoxa. Per què? Perquè el que prediu la relativitat especial és que no es pot enviar informació més ràpidament que la llum, que la velocitat de la llum. Però és que amb aquest procés no pots enviar informació més ràpidament que la llum. L'únic que s'està dient, i és una cosa també molt profunda i molt potent, és que dos sistemes que estiguin molt allunyats poden estar un influenciant l'altre. Quan normalment, quan fas un experiment, en física dius ei, tinc totes les variables controlades. Jo estic fent un experiment i aquí només afecta, o sigui, si hi ha llum en l'experiment només afecta el que tinc aquí. Però això t'està dient, l'experiment aquest t'està dient, compte, potser hi ha correlacions entre això i una cosa que està lluny. D'això se'n diu si la física és local o no local. És a dir, si les correlacions només tenen lloc en un abast petit o realment hi ha correlacions de llarg abast. Llavors, la conclusió d'aquesta paradoxa i dels experiments que s'han fet, perquè ara s'han fet experiments amb distàncies ja importants, és que el món és no local. És a dir, el que passa és que les correlacions aquestes, i ja m'acabo, les correlacions aquestes són molt febles, són molt fràgils, han d'estar molt aïllats. Si interaccionen al món exterior en qualsevol cosa, ja es perden aquestes correlacions. I és per això que, ara d'ara, no hem trobat cap experiment que digui, ostres, o sigui, fins a aquest tipus d'experiment que s'han fet amb molt de cura, no s'ha trobat que, o sigui, fins ara es creia que el món la física era local. Tot i que veiem que no, perquè a la pràctica la majoria dels sistemes es descorrelacionen molt ràpidament per contacte amb l'exterior. I crec que... Alguna pregunta més? Aquí. Creus que seria possible en algun moment arribar a una temperatura de 0 Kelvins, o sigui, traient totalment la velocitat? No, per això hi ha una llei específica de la física, de la termodinàmica, que és la tercera llei de la termodinàmica, que diu que no es pot arribar al 0. O sigui, la temperatura que han arribat creus que és la mínima a la que es pot arribar? No, en principi pots arribar a prop de 0 tant com vulguis, però no arribaràs a 0. Un dels enunciats és que de la tercera llei no es pot arribar al 0 Kelvin en un nombre finit de passos. Com sempre, qualsevol procés que facis, faràs un nombre finit de passos, mai arribaràs al 0. Hi ha diferents formulacions. Gràcies. Gràcies. Alguna pregunta més? Doncs, si no hi ha més preguntes, agrair al Juan una vegada més. Gràcies, Juan. Gràcies. Ara